Me presenté en la fiesta de graduación de la Facultad de Derecho de mi esposa, que yo pagué, solo para encontrar el lugar cerrado. Llamé a mi esposa y me dijo, la fiesta terminó hace 2 horas. Supongo que no te quería allí. Luego vi la publicación de mi esposa en sus redes sociales, agradeciendo a su amante de la oficina por patrocinar su educación. Así que me alejé. Cancelé silenciosamente cada pago y vendí mi participación del 90% en la compañía de su nuevo novio, por un valor de $157 millones. Minutos después, mi teléfono se iluminó con 154 llamadas perdidas. Y alguien apareció en mi puerta. La llamada duró 11 segundos. 11 segundos para que una mujer terminara un matrimonio que había pasado 3 años dejándome financiar. Estoy de pie fuera del Hotel Langham en East Illinois Street, en el centro de Chicago, con un traje de $4,200 que había mandado a planchar esa mañana. Los aparcacoches se han ido. Las luces sobre la entrada del evento privado están apagadas. Las puertas de latón están cerradas con llave. Y hay un cartel blanco en la ventana que dice evento privado concluido. Miré mi reloj. 8:42 de la tarde. La invitación decía 8. Marqué a Vivien. Contestó al segundo timbrazo, y pude oír voces de fondo. Risas, música, el tipo de sonidos que provienen de una fiesta todavía muy viva en algún lugar que no era aquí. Lawson, mi nombre en su boca, plano y cortante. No un hola, cariño, ¿dónde estás? No un Dios mío, ¿estás bien? Solo mi nombre, como si fuera un proveedor llamando por una factura. Vip, estoy en el Langham. Las puertas están cerradas. ¿Dónde está todo el mundo? Una pausa. No la pausa de alguien sorprendido. La pausa de alguien que elige sus palabras. La fiesta se movió. Terminamos en Sepia. Era simplemente más íntimo. Sepia en West Randolph Street. Un lugar completamente diferente. Uno del que no me habían informado. ¿Por qué nadie me llamó? Otra pausa. Más larga esta vez. Y luego dijo las palabras que oiré por el resto de mi vida. La fiesta terminó hace 2 horas, Lawson. Supongo que simplemente no te quería allí. La línea quedó en silencio. Me quedé en East Illinois Street en el frío de noviembre que venía del lago Michigan, y sostuve mi teléfono en la mano como un hombre al que le acaban de decir que su casa se quemó mientras estaba en el trabajo. Excepto que no era mi casa. Era todo. 3 años de pagos de matrícula, cursos de preparación para el examen de abogacía, permisos de estudio que había financiado mientras ella no trabajaba, una vida que había construido silenciosa y metódicamente alrededor de una mujer que, aparentemente, había estado construyendo algo completamente diferente. No me derrumbé en esa acera. No volví a llamar. No hice ninguna de las cosas que se supone que un hombre en ese momento debe hacer. Abrí Instagram porque algo me dijo que lo hiciera. Y allí estaba. Publicado hace 47 minutos. Una foto de Vivien en sepia, con una copa de champán levantada, los ojos brillantes, rodeada de sus compañeros de la Facultad de Derecho. Se reía de algo fuera de cámara. Se veía hermosa. Se veía libre. El pie de foto decía, 3 años de noches largas, café frío y el viaje más agotador de mi vida. No podría haberlo hecho sin las personas que realmente creyeron en mí. Un agradecimiento especial a Garrett por patrocinar la educación que hizo esto posible. Esto es por nosotros. Garrett con un emoji de corazón. Mi nombre es Lawson Meret. Tengo 44 años. Dirijo una firma de capital privado desde el piso 43 del 155 North Baker Drive en Chicago. Durante los últimos 20 años, he tomado empresas infravaloradas y las he convertido en algo que importaba. Me he sentado en mesas de juntas directivas frente a hombres que te comerían vivo, y nunca he parpadeado primero. Pero de pie en East Illinois Street, leyendo ese pie de foto, leyendo el nombre del hombre que yo personalmente le había presentado a mi esposa hace 18 meses, el hombre de cuya compañía yo poseía una participación del 90%. El hombre al que había estado asesorando desde que era un joven de 29 años con una presentación de proyecto y un sueño. Sentí algo que no había sentido desde que era un niño.
Completamente sorprendido. Y luego, lentamente, algo más se instaló. Algo frío, silencioso y deliberado. Lo mismo que se instala en mí cuando un trato se está torciendo y tengo que decidir si retirarme o quemarlo todo. Guardé mi teléfono en el bolsillo. Caminé de regreso a mi coche. Le dije a mi conductor que me llevara a casa y comencé a hacer llamadas. Antes de contarles lo que hice a continuación, déjenme contarles cómo llegamos aquí. Porque la historia de cómo Vivian Ashworth se convirtió en Vivian Meret es el tipo de historia que, en retrospectiva, te dice todo lo que te perdiste. Conocí a Vivian en una recaudación de fondos para la fundación de la Asociación de Abogados de Chicago hace 7 años. Ella tenía 29. Yo tenía 37. Trabajaba como asistente legal en una firma de tamaño mediano en la Salle Street. Y tenía el tipo de ambición enfocada que reconocí de inmediato porque había construido una carrera detectándola en otras personas. Quería ser abogada, no cualquier abogada, una litigante corporativa. Hablaba de ello de la misma manera que yo había hablado de mi primer fondo. Como si fuera lo único que valía la pena hacer con una vida. Salimos durante un año. Me enamoré más de lo que me había enamorado de cualquier cosa desde mi primera salida exitosa. Era brillante. Tenía empuje. Tenía esta manera de desglosar argumentos complejos en la cena que me hacía sentir como si estuviera observando a alguien en su hábitat natural. Nos casamos en el edificio Wrigley. 200 invitados. Sus padres volaron desde Knoxville, Tennessee. Mis socios comerciales hicieron brindis. Fue el tipo de boda que aparece en una revista si conoces a la gente adecuada. Y luego entró en la Facultad de Derecho Pritzker de Northwestern. Estaba más orgulloso que ella. Le dije de inmediato, no te preocupes por el dinero. No pienses en la matrícula. Yo me encargo. Tú concéntrate en la Facultad de Derecho. Yo me ocuparé de todo lo demás. Y lo hice. Matrícula del primer año $6,400. Segundo año $6,700. Tercer año $6,800. Cursos de preparación para el examen de abogacía, materiales de estudio, la mejora del apartamento en North State Street para que tuviera un mejor espacio para estudiar. El viaje a Nueva York para una entrevista de pasantía, el nuevo portátil cuando el suyo se estropeó 3 semanas antes de los finales. No llevaba un libro de contabilidad. Llevaba un matrimonio. O al menos eso pensaba. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que en algún momento a mediados del segundo año, mi esposa había comenzado a pasar un tiempo significativo con un hombre llamado Garrett Tolbert. Garrett Tolbert. Yo mismo se los había presentado. Tenía 29 años, fundador de una startup de tecnología financiera llamada Proyo, en el West Loop. Su idea era sólida. Su ejecución era caótica. Llegó a mí a través de un contacto mutuo en el mundo del capital de riesgo, me preguntó si podía echar un vistazo a su presentación. Miré la presentación. Vi algo en ella. Tomé una participación del 90% en su compañía por $7.4 millones cuando Proyo estaba valorada en poco más de 8 millones. Me convertí en su socio mayoritario, su mentor. Le presenté a mi red de contactos, a mi abogado, a mi contable. Lo invité a cenas en nuestro apartamento en East Erie Street porque así es como siempre he hecho negocios. Cercanos, personales, invertidos. Le presenté a mi esposa y en algún momento durante esas cenas, mientras yo me recostaba hablando de estructuras de acuerdos y posicionamiento en el mercado, Garrett Tolbert estaba haciendo algo completamente diferente. Empecé a notar cosas hace unos 6 meses. Pequeñas cosas, el tipo de cosas que archivas sin darte cuenta de que estás construyendo un caso. Vivian comenzó a tomar llamadas en otras habitaciones. No ocasionalmente, consistentemente. Estaba sentada conmigo en la cocina, su teléfono sonaba y ella lo cogía y caminaba hacia el pasillo antes incluso de mirar la pantalla. Como un reflejo, como si ya supiera que necesitaba moverse. Su horario de estudio cambió. La Facultad de Derecho tiene ritmos, periodos intensos alrededor de los exámenes parciales y finales, tramos más ligeros entre ellos. Pero Vivian comenzó a estar ausente en horas que no coincidían con ningún calendario académico que yo pudiera seguir.
Sesiones de biblioteca que duraban hasta la medianoche los martes por la noche, grupos de estudio los domingos por la mañana de los que nunca había mencionado antes. Dejó de preguntarme sobre mi trabajo. Durante 6 años, habíamos hablado de tratos, compañías de cartera, cambios en el mercado. Era aguda. Participaba. Tenía opiniones. Y luego, un día, simplemente dejó de preguntar, como si hubiera perdido interés en un programa que solía amar. Lo último fue la forma en que comenzó a mirarme durante las conversaciones. No a mí, a través de mí. Como si yo fuera un mueble en una habitación de la que ya se estaba mudando mentalmente. No la confronté. No porque tuviera miedo de la respuesta. Porque, en mi experiencia, la confrontación sin información es solo ruido. Y había pasado 20 años aprendiendo que la posición más poderosa en cualquier negociación es aquella en la que sabes más de lo que la otra persona cree que sabes. Así que observé y esperé y dejé que Vivian planificara su fiesta de graduación bajo la suposición de que yo aparecería, haría un brindis y sería el esposo solidario que ayudó a que todo fuera posible. La fiesta que pagué en el Hotel Langham, donde solo el depósito del evento había sido de $22,000. La fiesta que se trasladó a Sepia 2 horas antes de que llegara. La fiesta que terminó antes de que yo llegara. La fiesta por la que agradeció a Garrett Tolbert en las redes sociales mientras yo estaba afuera con los aparcacoches ya idos y las luces apagadas. El coche llegó a nuestro edificio en East Erie Street a las 9:24 de la noche. Subí en el ascensor hasta el piso 41. Serví 2 dedos de Bourbon Blantons, del tipo que guardo para las noches en que necesito pensar con claridad en lugar de sentir nada. Y me senté en mi escritorio. La primera llamada que hice fue a mi abogada. Diane Portillo ha sido mi asesora legal durante 11 años. Es el tipo de abogada que no pregunta por qué. Pregunta qué necesitas y con qué rapidez. Contestó al tercer timbrazo, lo cual es extraordinario para las 9:30 de un jueves por la noche. Lawson, ¿qué pasó? Se lo conté. No dijo nada compasivo. Así no es Diane. Dijo, ¿con qué rapidez quieres moverte esta noche? Dije, comienza los trámites para una solicitud de separación legal. La quiero lista antes de que ella llegue a casa. ¿Hecho? ¿Qué más? ¿Proyo? Una pausa. ¿Quieres deshacer la participación? Quiero venderla. Todo el 90%. Lo que sea necesario para moverla rápido. Otra pausa. Más larga. Lawson, esa participación vale $157 millones a la valoración actual. Sé lo que vale, Diane. Por eso la vendo esta noche. El silencio de su parte me dijo que entendía el alcance de lo que estaba diciendo. Proyo había crecido significativamente. Lo que había comprado por 7.4 millones hace 18 meses valía ahora, después de una ronda de Serie B y una asociación con una importante institución financiera, poco más de 174 millones. Mi participación del 90% era de 156.6 millones. Garrett Tolbert, el aparente benefactor de mi esposa, el hombre al que había agradecido públicamente por patrocinar su educación, poseía el 10% restante. Lo que significaba que en el momento en que vendiera mi participación, Garrett Tolbert perdería a su socio mayoritario, su respaldo operativo, sus relaciones bancarias y la credibilidad que conllevaba tener a Merit Capital detrás de su empresa. No estaba destruyendo Proyo. Eso sería un desperdicio. El negocio subyacente era legítimo, pero estaba eliminando los cimientos sobre los que Garrett había estado de pie mientras usaba a mi esposa, mi matrimonio, y aparentemente, mi dinero para construir su vida personal. Encuentra un comprador, le dije a Diane. Un comprador estratégico, alguien que quiera mantener el producto principal, pero instalar su propio liderazgo. No me importa el plazo siempre que se haga antes de que el mercado abra el lunes. Dijo que haría llamadas. La segunda llamada que hice fue a mi banco. Había mantenido una cuenta conjunta con Vivian durante toda la facultad de Derecho. Sus gastos salían de allí. Pagos de matrícula, costos de vida, los imprevistos de una vida financiada por otra persona. No iba a vaciarla. No iba a hacer nada que pareciera vengativo o mezquino, pero iba a separarla limpiamente de inmediato.
La tercera llamada que hice fue la que me sorprendió incluso a mí. Llamé a mi padre. Nathan Meret tiene 71 años. Pasó su carrera como maquinista en una fábrica en Radford, Illinois, se jubiló a los 67 y vive en una casa de 2 dormitorios que pagó en 2008. Me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 8 años. Me enseñó que el movimiento más importante en cualquier juego es el que haces después de haber perdido una pieza, porque ese es el movimiento que determina si realmente pierdes. Le conté lo que pasó. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿sabía ella lo que estaba haciendo cuando lo hizo? Sí. Entonces tomó una decisión. Y ahora tú tomas la tuya. ¿Cómo quieres que sea tu movimiento? Quiero que sea silencioso, dije. Quiero que sea limpio y quiero que sea final. Esa es la respuesta correcta, dijo. No hagas ruido. No montes una escena. Solo cierra la puerta y deja que el silencio hable. Colgué y terminé mi bourbon. A las 11:15 de la noche, moví mis archivos personales de la oficina compartida de casa a un servidor seguro al que solo yo podía acceder. Recogí el reloj de mi padre, los gemelos de mi abuelo, la primera edición firmada de El inversor inteligente de Graham que había estado en la oficina de mi casa durante 6 años. Los empaqué con cuidado, y luego me senté en la oscuridad y esperé. Vivien llegó a casa a las 12:32 de la noche. Oí la llave en la cerradura. La oí dejar su bolso en el banco de la entrada. Siempre hacía eso, una costumbre de la Facultad de Derecho, dejarlo todo en el momento en que entraba por la puerta, como si se estuviera despojando del peso del día. Oí sus tacones en el suelo de madera. Se detuvo en la puerta del estudio. «¿Estás despierto?», dijo. «Lo estoy». Todavía llevaba su vestido de graduación, azul marino oscuro. Lo había usado para una foto que yo no había estado allí para tomar. Su maquillaje estaba ligeramente suavizado por la noche, y había una soltura en su postura que me decía que había bebido lo suficiente como para sentirse cómoda. «Deberíamos hablar», dijo, sin moverse de la puerta. «Deberíamos», estuve de acuerdo. Entró y se sentó en la silla frente a mí, la misma silla donde habíamos tenido 100 buenas conversaciones, donde me había explicado la estructura de los argumentos para su competencia de tribunal simulado de segundo año. Donde le había contado sobre mi primera salida de un fondo y ella había pedido champán para celebrar el éxito de otra persona con tanto entusiasmo como si fuera el suyo propio. Esa versión de ella se sentía muy lejana. «Sé que viste la publicación», dijo. «¿Lo hice?» Garrett y yo, se detuvo. Empezó de nuevo. «Ha estado sucediendo durante unos 7 meses. No lo planeé. Sé que eso es lo que todo el mundo dice, pero es verdad». No respondí. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros. «Debería habértelo dicho antes», continuó. Y su voz tenía esa calidad ensayada, la calidad de alguien que ha estado ensayando un argumento y sabe qué puntos tocar. Pero no sabía cómo. Y luego simplemente seguí sin decírtelo. Y para cuando supe lo que realmente quería, se sentía demasiado tarde para hacerlo de otra manera. «¿Qué quieres?», le pregunté. Me miró directamente. «Quiero el divorcio, Lawson. Quiero ser honesta al respecto. Creo que he sido infeliz durante más tiempo del que he admitido, incluso a mí misma. Y sé que esta no es la forma de decírtelo. Lo sé. Pero también sé que si te lo hubiera dicho hace 6 meses, habrías intentado arreglarlo. Y no creo que sea arreglable». Miré a mi esposa, Vivien Ashworth Meret, de 36 años, graduada de la Facultad de Derecho de Northwestern, la mujer a la que había apoyado completa y totalmente durante 3 años, porque creía en ella de la misma manera que creía en las mejores compañías en las que había invertido. «No me invitaste a tu fiesta de graduación», dije. Ella parpadeó. Algo cambió en su expresión. Un destello de algo que podría haber sido vergüenza y luego, con la misma rapidez, algo más duro. «No», dijo. «No lo hice. Se sentía deshonesto dejarte estar allí y celebrar algo de lo que te ibas a enterar de todos modos. Pagué por la fiesta, Vivien. Lo sé. Pagué por 3 años de matrícula, tu preparación para el examen de abogacía, el apartamento, todo.
Y le agradeciste a Garrett en Instagram. Se quedó en silencio. ¿Qué patrocinó exactamente Garrett? Pregunté, y mantuve mi voz completamente nivelada. ¿Qué pagó específicamente? Una larga pausa. Me ayudó con algunos materiales de estudio en mi tercer año. Y fue un apoyo emocional. Eso es lo que quise decir. ¿Lo llamaste tu patrocinador? Estaba emocionada. El pie de foto fue. No estaba siendo precisa. Asentí lentamente. De acuerdo. Esa sola palabra la asustó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Lo vi en sus ojos, el ligero ensanchamiento, la recalibración. Se había preparado para la ira, para las lágrimas, para las súplicas. No estaba preparada para un de acuerdo. ¿Qué significa eso? Preguntó. Significa que entiendo, dije. ¿Quieres el divorcio? Has sido infeliz. Has tomado una decisión. Me levanté. Ya llamé a Diane. Sabrás de ella por la mañana. Vivian también se levantó, con algo cercano al pánico en su expresión. Eso es todo, Lawson. Hemos estado casados durante 4 años. No vas a... ¿Qué te gustaría que hiciera, Vivian? Pregunté. ¿Luchar por un matrimonio que ya has decidido que ha terminado? ¿Hacer una escena? Ese no soy yo. Me miró fijamente. Pareces muy tranquilo. Estoy tranquilo. Te enteraste esta noche. Deberías estar. ¿Qué? Devastado. Me ajusté la chaqueta. Construí una carrera tomando decisiones en momentos difíciles sin dejar que la emoción anulara el juicio. Tú, de todas las personas, sabes eso de mí. Caminé hacia la puerta del estudio. Me quedaré en el Waldorf esta noche. Diane se pondrá en contacto sobre los próximos pasos. Duerme un poco, Vivian. Te graduaste hoy. Eso es real, independientemente de todo lo demás. Y me fui. Estaba en mi suite en el Waldorf Astoria en East Walton Place cuando Diane llamó a las 6:14 de la mañana. Tenemos un comprador, dijo. Nexon Financial Group. Han estado observando la pila de tecnología de cumplimiento de Proyo durante 2 trimestres. Tomarán el 90% completo a la valoración actual. La hoja de términos está lista. Envíala, Lawson. Esto se vende por 156.6 millones. Es una cifra real. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que en el momento en que ejecutemos esto, Tolbert pierde a su socio operativo, su credibilidad institucional y su estructura de junta. Tendrá una participación minoritaria en una compañía que ya no puede controlar. Nexom instalará su propio director ejecutivo en 60 días. Está efectivamente fuera. Lo sé. También perderá las relaciones bancarias y las conversaciones de la serie C que estaban en etapas iniciales. Sus proyecciones se basaban en tu red, Lawson. Sin tu respaldo. Lo resolverá, dije. O no lo hará. Ese ya no es mi problema. La hoja de términos se ejecutó a las 8:30 de la mañana. A las 8:47 de la mañana, sé la hora exacta porque lo vi suceder, mi teléfono comenzó a sonar. Vivian. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Y luego comenzaron a llegar mensajes de texto. Cortos al principio. Llámame, Lawson. Llámame ahora mismo. ¿Qué hiciste? Y luego más largos, y prácticamente podía oír el pánico debajo de cada palabra. Luego, a las 9:03 de la mañana, un número que no tenía guardado. Garrett Tolbert. No contesté. A las 9:45 de la mañana, tenía 154 llamadas perdidas entre los dos combinados. Pedí servicio a la habitación. Leí el Wall Street Journal. Dejé que Diane se encargara de las comunicaciones. A las 10:20 de la mañana llamaron a la puerta de mi suite. No esperaba a nadie. La abrí. Mi hermano, Reed Meret, estaba en el pasillo con 2 cafés de inteligencia y la expresión particular que pone cuando ya sabe lo que pasó y está aquí de todos modos. Reed tiene 41.
Dirige una empresa de logística en el distrito de Fulton Market. Hablamos 2 veces por semana. Es, aparte de mi padre, la persona en la que más confío en este mundo. Papá me llamó, dijo, entrando sin ser invitado porque eso es lo que hace Reed. Por supuesto que lo hizo. Dijo que necesitabas compañía, no consejos. Puso un café en la mesa frente a mí, así que no voy a dar consejos. Bien. Nos sentamos un rato en la forma en que los hermanos pueden sentarse sin necesidad de llenar el silencio. La ciudad se extendía debajo de las ventanas de la suite. El lago todavía estaba gris en la mañana de noviembre. Un barco se movía hacia el norte a lo largo de la costa, increíblemente lejos, increíblemente lento. «Vendiste la participación», dijo Reed finalmente. No era una pregunta. «¿Esta mañana?» «¿Por cuánto?» 156. Dejó escapar un suspiro bajo. Y el divorcio se presenta a finales de semana. Illinois es un estado sin culpa. Será limpio. Reed rodeó su taza de café con las manos. No dijo nada durante un largo momento. Luego, ¿quieres saber si te amaba? La pregunta aterrizó de manera diferente a como esperaba. Lo miré. Creo que sí, dije. Durante un tiempo. Creo que llegó a la facultad de Derecho y se convirtió en alguien diferente y no supo cómo decírmelo. Creo que Garrett Tolbert estuvo allí en el momento adecuado cuando ella estaba descubriendo eso. Creo que la gente se convence a sí misma de las cosas lentamente y luego un día la historia que han estado construyendo se siente más real que la vida en la que realmente están. Hice una pausa. Creo que tomó decisiones que hirieron a la gente y lo llamó ser honesta consigo misma. Reed asintió. El pie de foto, dije, eso fue lo que no puedo superar. No el romance. Ni siquiera la fiesta de graduación. Ese pie de foto agradeciéndole públicamente mientras yo estaba afuera de un lugar cerrado en el frío. Eso no fue accidental. No, coincidió Reed. No lo fue. Quería que lo vieras. La gente hace cosas así cuando ya ha tomado una decisión, pero quiere que la otra persona apriete el gatillo. Es más fácil ser dejado que dejar. Pensé en eso. Quizás. ¿Importa? No, dije, ya no. Vivian apareció en el Waldorf a las 2:15 de la tarde. Me enteré de esto porque la recepción llamó y preguntó si esperaba a una señorita Ashworth. Les dije que la hicieran subir. Entró sin parecerse en nada a la mujer que había cruzado la puerta del estudio a las 12:47 de la noche anterior. La compostura había desaparecido. Se había cambiado el vestido de graduación por unos vaqueros y un suéter, y había algo crudo y desprotegido en su rostro que reconocí como genuino, posiblemente lo más genuino que había visto de ella en meses. Reed se hizo el discreto, desapareció en la segunda habitación de la suite con su café y su teléfono. Vivian se sentó en el sofá. Se miró las manos. Garrett me llamó a las 9 de la mañana, dijo. No estaba bien. Imagino que no. Dijo que Nexom está adquiriendo tu participación, que vendiste de la noche a la mañana. Me miró. Lawson, va a perder la compañía. Va a perder el control operativo, la corregí. Todavía tiene el 10%. No está en la indigencia. Él construyó esa compañía. La miré fijamente. Yo construí esa compañía. Financié la serie, atraje las relaciones bancarias. Abrí las puertas que convirtieron una presentación de proyecto en una valoración de $174 millones. Garrett Tolbert tiene talento. Tuvo una buena idea. Pero la infraestructura que hizo de Proyo lo que es, esa era mía. Hice una pausa. Tengo derecho a vender mi participación a quien yo elija. Vivian me miró fijamente. ¿Es esto un castigo? Son negocios, Vivian. Mantuve mi voz uniforme. No estoy castigando a nadie. Estoy deshaciendo una inversión porque la relación personal que hacía cómoda esa inversión ya no existe. Esa es una razón comercial legítima. Diane te diría lo mismo. Se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil.
No pretendía que la publicación. No estaba tratando de humillarte. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Estabas celebrando algo real. Te ganaste ese título. Nada de lo que pasó entre nosotros cambia eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me excluiste, no por accidente? Tú misma me lo dijiste. No me querías allí. Y luego agradeciste públicamente a otro hombre por apoyar la educación que yo pagué. Eso no es un error, Vivien. Es una declaración. No discutió. El divorcio será sencillo, dije. No busco ser difícil. Serás tratada con justicia, pero necesito que entiendas algo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pasé 3 años construyendo una base para que te apoyaras. Lo hice porque creía en ti, no porque necesitara crédito, no porque necesitara un agradecimiento en Instagram, porque eso es lo que haces cuando crees en alguien. Hice una pausa. Espero que construyas algo real con el título. Sinceramente lo espero. Pero he terminado de ser parte de la base. Vivien se levantó. Se mantenía con mucho cuidado, de la forma en que la gente lo hace cuando intenta no desmoronarse frente a alguien a quien ha herido. En la puerta, se volvió. Lo siento, Lawson. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Te creo, dije. Y lo creía. Cuídate. ¿Se fue? Me senté en la suite durante mucho tiempo después de eso. A la ciudad de abajo no le importaba. Al lago no le importaba. El piso 43 del 155 North Baker Drive solo esperaba el lunes por la mañana, cuando todo esto se convertiría en notas a pie de página en una vida que todavía estaba muy en movimiento. Hay una versión de esta historia donde yo soy el villano. Lo sé. Puedo verlo desde fuera. Un hombre rico le quita la alfombra de debajo de los pies a una joven empresa por un agravio personal, usa su poder financiero como un arma, vende una participación por valor de $156 millones por despecho. Pero esto es lo que sé sobre lo que realmente sucedió. No vendí esa participación para herir a Garrett Tolbert. La vendí porque la relación que hacía sostenible esa inversión había terminado. Porque seguir siendo socio mayoritario en una empresa dirigida por un hombre que había estado teniendo una aventura con mi esposa mientras yo me sentaba frente a él en las mesas de juntas hablando de proyecciones trimestrales era algo que no estaba dispuesto a hacer. No por ninguna valoración. Se me ha acusado en la semana siguiente de ser frío, de ser calculador, de no sentir nada. Quiero dejar algo claro. La noche que estuve fuera del Langham con las luces apagadas y los aparcacoches idos y leí ese pie de foto de Instagram en la oscuridad, sentí absolutamente todo. Todo a la vez. El tipo de pérdida que no tiene una forma definida. Simplemente está en todas partes, en todo. En la taza de café que ha estado en el mismo armario durante 4 años y la llave de repuesto en el gancho junto a la puerta y las notas del tribunal simulado todavía archivadas en el segundo cajón del escritorio de la oficina en casa. Lo sentí todo. Simplemente no lo representé porque he pasado 20 años aprendiendo que las decisiones más importantes que una persona toma son las que toma en los momentos en que más quiere reaccionar. Y reaccionar, gritarle a un teléfono a las 8:47 de la noche, aparecer en una fiesta a la que no era bienvenido, montar una escena en el vestíbulo de un hotel no iba a cambiar nada. Solo iba a hacer el final más feo de lo necesario. Mi padre me enseñó eso. El ajedrez me enseñó eso. 20 años de capital privado me enseñaron eso. Cierra la posición limpiamente, conoce tu valor, aléjate de lo que ya no funciona y deja que el silencio haga el resto. 6 semanas después, estaba en mi nuevo apartamento en North Dearborn Street, un apartamento de 2 dormitorios en un edificio en el que había tenido una participación desde 2019 y que siempre me había gustado desde fuera. Piso 19, vistas al este hacia el lago, simple, funcional, mío. Mi teléfono sonó a las 7:30 de la mañana. Un número que no reconocí. Un código de área que no identifiqué de inmediato. Contesté de todos modos. ¿Es este Lawson Meret? La voz de un hombre. De unos 50 años, supuse por la cadencia. Deliberada, cuidadosa. Lo es. Mi nombre es Frank Delacroix. Soy el socio gerente de Delacroix Capital en Boston.
Hemos estado siguiendo la adquisición de Proyo con cierto interés. La tecnología subyacente es sólida. La posición del fundador es complicada, por decirlo suavemente. Entiendo que usted fue el arquitecto operativo detrás de una parte significativa de su crecimiento. Estuve involucrado, dije. Estoy construyendo un nuevo fondo, dijo Delacroix. Tecnología de cumplimiento y regulación. Es un espacio que está a punto de llenarse de gente con las personas adecuadas. Me preguntaba si tendría algún interés en una conversación. Caminé hacia la ventana. El lago Michigan, plano y de un azul grisáceo en la madrugada, imposiblemente grande. El tipo de cosa que hace que la ciudad se sienta pequeña y los problemas humanos se sientan más pequeños. Tengo algo de tiempo la próxima semana, dije. 2 meses después de esa conversación, Merit Delacroix Capital lanzó su primer fondo, con 48 millones en compromisos iniciales, 3 compañías de cartera en el primer trimestre. El trabajo era el mismo. El juego era el mismo. Yo era el mismo. Excepto que ahora dormía toda la noche de una manera que no lo había hecho en más tiempo del que me había admitido a mí mismo. Sin dudas, sin preguntarme, sin yacer despierto junto a alguien que ya se había ido en todos los sentidos que importaban antes de que saliera por la puerta. Hay algo clarificador en que te suceda lo que más temías. Descubres que lo sobrevives. Descubres que la vida al otro lado de eso sigue siendo una vida, que todavía vale la pena construir, que sigue siendo tuya. Me encontré con Vivien una vez, 3 meses después de que se finalizara el divorcio, en el West Loop, un martes por la mañana. Ella salía de una cafetería en West Randolph Street, la misma calle donde se encuentra Sepia, y yo entraba. Ambos nos detuvimos por medio segundo, de la manera en que lo haces cuando alguien aparece en un contexto que no esperabas. Se veía bien arreglada. El tipo de arreglo que requiere esfuerzo e intención. Lawson, dijo. Vivien. Una pausa. No una incómoda. Solo una pausa. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien, dije, muy bien. ¿Tú? Ahí voy, dijo, una pequeña respuesta honesta. Lo respeté. ¿A la firma le va bien?, pregunté. Nuevo fondo. Buen impulso. Ella asintió. Aprobé el examen de abogacía, dijo, y había algo en su voz que sonaba como una ofrenda, como si me estuviera dando algo por lo que sentirme bien porque en algún lugar de ella recordaba que yo había querido esto para ella. Lo sé, dije. Felicidades, de verdad. Me miró por un momento. Siempre lo decías en serio, dijo en voz baja. Cuando decías que creías en mí, ahora lo sé. No tuve una respuesta para eso. Algunas cosas no tienen respuestas que quepan en el umbral de una puerta un martes por la mañana. Cuídate, dije. Tú también, dijo. Y nos fuimos por caminos separados. Mi nombre es Lawson Meret. Tengo 44 años. Dirijo una firma de capital privado en Chicago, Illinois. Y construí todo lo que tengo con mis propias manos y mi propio juicio y una negativa absoluta a dejar que los peores momentos definan lo que viene después. Hace 6 meses, me paré frente a un hotel cerrado en East Illinois Street y leí un pie de foto de Instagram en el frío. Y mi vida se dividió limpiamente en 2 partes. Antes de saber y después. No me desmoroné. No hice ruido. No convertí el dolor en un espectáculo. Cerré la posición, me alejé de lo que ya no funcionaba, dejé que el silencio hablara y luego volví al trabajo. Porque eso es lo que haces. No porque no lo sintiera, sino porque sabía que lo más poderoso que podía hacer en ese momento no era reaccionar. Era decidir. Y eso es lo que pasa cuando alguien te deja. Realmente te deja, de la manera limpia y deliberada en que Vivien me dejó. La manera que dice elegí esto y lo elijo a él y lo estoy publicando en línea antes de que te enteres. Lo que pasa con ese tipo de abandono es que te obliga a mirar lo que queda. Lo que queda cuando alguien se lleva su versión de ti con ellos. Y lo que encontré, de pie en esa suite de hotel y más tarde en mi nuevo apartamento con vista al lago y más tarde aún en una sala de conferencias en Boston construyendo algo nuevo. Lo que encontré es que lo que quedaba era sustancial. Era mío.
Siempre había sido mío. Ella simplemente no se lo llevó cuando se fue. Y eso, al final, es lo único que importa. Donovan nunca explotó, nunca suplicó, nunca montó una sola escena. Simplemente lo manejó en silencio, con la dignidad de su hijo en mente todo el tiempo. Y creo que esa es la parte que la mayoría de la gente no ve. Que a veces lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te traiciona es nada. Al menos no todavía. Porque el momento oportuno lo es todo. Protegió el último capítulo de él y de la fealdad. Eso es amor en su forma más pura y más pasada por alto. Deja un comentario abajo. ¿Crees que lo manejó de la manera correcta o habrías hecho algo diferente?